Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio con la explicación de la guía de ciencias número 13, en donde debemos desarrollar el tema fuentes de calor. Ya en la guía anterior empezamos con este tema y en esta guía continuamos avanzando en el tema fuentes de calor. ¿Ok? Para que ya entremos en materia a lo que ustedes tienen en sus guías, necesito que se ubiquen en esta partecita de sus guías en donde viene este texto que se llama Algunas fuentes de calor. Y aparecen tres. Tenemos el sol, combustibles y materia orgánica en descomposición. Dice que el Sol es la estrella más cercana a la Tierra, es la principal fuente de energía del planeta. Su calor es aprovechado por los seres vivos para calentarse, entre otras cosas, ¿verdad? El Sol se utiliza de diferentes maneras, pero cuando nos referimos exactamente al calor del Sol, los seres vivos, todos plantas, animales, seres humanos, no podemos vivir sin el calor del Sol. Por eso el Sol es la principal fuente de energía del planeta, que el planeta Tierra utiliza. Y todo lo que son seres vivos requieren de el calor del Sol. Si el Sol no existiera, no habría vida en la Tierra. Tenemos vida en este planeta principalmente por el calor del Sol. Muy bien. El siguiente o la siguiente fuente de calor son los combustibles. Cuando hablamos de combustibles nos referimos a la gasolina, al diésel, por ejemplo. Dice que son materiales que al quemarse desprenden grandes cantidades de energía calórica. Por ejemplo, la gasolina, el papel, la parafina y la madera. Por ejemplo, si en una estación de gasolina hubiera una explosión, las cantidades de energía calórica serían muy grandes y eso provocaría un desastre, ¿verdad? Muchos accidentes. Otros materiales que son fuentes de calor, también el papel, la parafina y la madera. Por ejemplo, cuando hacemos una fogata, ¿verdad? Que se busca madera que esté seca, palitos que estén secos. Entonces eso propicia a que se dé el fuego. Tenemos materia orgánica en descomposición. Recordemos que orgánico se refiere a todo lo que nosotros desechamos, por ejemplo, en nuestra casa que no es creado de forma artificial, como por ejemplo restos de comida, de frutas, de verduras, ese tipo de cosas es materia orgánica en descomposición. Son los restos de seres vivos de los que se alimentan microorganismos, los cuales provocan su degradación. Su degradación sería esos restos de comida o esos restos de cáscaras, todo lo que se conoce como materia orgánica, al descomponerse es a través de seres vivos que se alimentan de esos microorganismos. Entonces provocan que esta materia se descomponga. En este proceso se libera gran cantidad de calor. Aunque no lo creamos o aunque no lo percibamos, se libera gran cantidad de calor en ese proceso de materia orgánica en descomposición. Entonces estas son tres fuentes de calor. Ya habíamos visto, por ejemplo, el fuego, que es una fuente de calor también natural, que va muy asociada, digamos, con lo que son los combustibles, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos tres fuentes de calor. Esta no la habíamos visto. Materia orgánica en descomposición, ya combustibles y el sol lo habíamos visto. Vamos entonces a contestar las tres preguntitas que vienen acá, que son referentes a esta información que acabamos de leer. Dice, ¿cómo se siente la temperatura los días nublados y de lluvia? ¿Qué pasaría si acerco papel a una llama? El calor y la temperatura es lo mismo.
Entonces, si tienen la respuesta para estas preguntas, entonces van a escribir la respuesta aquí. Si requieren buscar información y tienen, por ejemplo, la posibilidad de accesar a Internet, lo pueden hacer a través del Internet o tal vez preguntarle a alguna persona adulta, a sus papás, a algún familiar que les pueda orientar en la respuesta a estas preguntitas, porque la idea es que ustedes investiguen, que indaguen un poquito sobre las preguntas que les están haciendo aquí. Después de que contestan estas preguntitas, pasamos entonces a esta otra partecita de la guía, en donde viene este cuadrito que se llama construcción del conocimiento. Dice, el calor es una manifestación de la energía. Se define como la cantidad de energía calórica que se transfiere de un cuerpo con mayor temperatura a otro con menor temperatura cuando entran en contacto. Un cuerpo cede energía y disminuye su temperatura y el otro la absorbe y aumenta su temperatura. Ya esta definición nosotros la habíamos visto en la guía pasada también, la definición de lo que es calor. Entonces, para que puedan responder la preguntita que les hicieron anteriormente, bueno, aquí tienen la definición de calor. Entonces, deben contrastar esa definición con lo que es temperatura para que puedan responder. Y aquí nos están explicando cómo se logra transferir el calor de un cuerpo con mayor temperatura a otro con menor temperatura. Aquí nos están explicando qué es lo que sucede con el que tiene mucha temperatura. Tiene que ceder, que dar un poquito de su temperatura más alta. Y el otro que tiene menor temperatura va a absorber ese calor para así aumentar su temperatura. ¿Ok? Luego viene esta otra imagencita en la parte de las actividades que deben hacer y acá lo que tienen que hacer es contestar estas preguntas. Dice, ¿cuál es la fuente de calor utilizada en la imagen? Y aquí vemos a un muchacho en una cocina, parece como de un restaurante, que está cocinando y ahí podemos ver cuál es la fuente de calor que ese muchacho está utilizando. ¿Cuál será? Tienen que observar bien la imagen para que logren responder esa pregunta. Dice la siguiente, ¿con qué tipo de cuchara debería mezclar el chef la sopa caliente para no quemarse? Justifico mi respuesta. Justificar una respuesta es decir por qué yo pienso que debe usar una cuchara plástica o una cuchara de madera o una cuchara de metal. ¿Por qué? Nada más, no debo responder nada más diciendo, debe usar una cuchara plástica. Ok, si ponemos qué tipo de cuchara debería de usar en la sopa para que no se queme la mano, tenemos que contestar por qué razón. ¿Cuál es la justificación de la respuesta que vamos a dar? Luego dice, ¿qué le podría suceder a una cuchara de plástico si se mete en un líquido caliente? ¿Y por qué sucede esto? Entonces van a analizar ustedes qué le puede pasar a una cuchara si se mete en un líquido que está muy caliente. ¿Y por qué razón sucede eso? ¿Cuál es la razón para que suceda lo que ustedes creen que podría pasar? Y la última pregunta dice, ¿qué sensación se tendría al tocar una cuchara de metal que se encuentra en un recipiente caliente? Justifico, o sea, explico por qué se puede sentir una sensación al tocar una cuchara de metal que se encuentra en un recipiente o por qué se sentiría caliente o se sentiría frío, me quemaría la mano o no. Entonces, la respuesta que ustedes den deben explicar por qué. Posteriormente, al haber terminado de contestar esas preguntas, pasamos a esta otra parte de la guía. Aquí vienen 6 espacios. En cada uno de esos espacios, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, lo que dicen las indicaciones de aquí.
Busco en periódicos, revistas, libros viejos, láminas educativas o internet 3 imágenes de fuentes de calor que están presentes en nuestra vida cotidiana. Las recorto y las pego en el espacio indicado. Me puedo ayudar con la información del inicio. Entonces, en cada uno de estos cuadritos ustedes van a pegar un recortito de los que se encontraron de acuerdo a lo que les están pidiendo. Fuentes de calor que están presentes en nuestra vida cotidiana. ¿Ok? Entonces las van a pegar aquí. Si se les hiciera muy complicado porque no encuentran periódicos o no tienen revistas o libros viejos o en fin no logran encontrar imágenes para recortar y pegar, lo pueden hacer también con un dibujo, pero un dibujito bien bonito, ¿verdad? Que se entienda bien, que quede bien clara la imagen que vayan a hacer y luego lo colorean. Pero si pueden hacerlo mediante imagencitas que recortan y pegan, sería excelente, ¿ok? Muy bien, ya con esto van a terminar lo que son las actividades que tienen que hacer en la guía, pero aún recuerden que les queda responder las preguntas que vienen siempre en esta partecita de acá. Dice, investigue qué se utiliza para medir la temperatura del cuerpo y qué es la temperatura. Entonces me van a responder esas dos preguntitas. Últimamente, este instrumento que están preguntándoles aquí, que se utiliza para medir la temperatura del cuerpo, en casi todos los lugares donde entramos lo utilizan. Ahorita con el tema de la pandemia, ¿verdad? Que nos toman la temperatura cuando entramos a una tienda o a un supermercado. ¿Cómo se llama ese instrumento que se utiliza para medir la temperatura del cuerpo? Y también, ¿qué es la temperatura? ¿Qué es? Entonces eso deben investigarlo. Conteste las siguientes preguntas. ¿Puedo explicar qué es calor? ¿Ya pueden explicar ustedes con sus propias palabras lo que es calor? Y menciono de forma escrita formas de transmisión de calor. Entonces ustedes me van a escribir aquí cuáles son las formas en que el calor puede transmitirse. Eso lo habíamos visto también en la guía anterior. Entonces, si necesitan consultar, pueden hacerlo. Las guías, por eso son casi todas, van hermanadas. ¿Qué quiere decir eso? Que son casi siempre del mismo tema, con algunas actividades diferentes porque estamos desarrollando ese tema. Entonces pueden consultar una para ayudarse a contestar la otra. Así lo pueden ir haciendo. ¿Ok? Luego, después de que contestan esas preguntitas, recuerden que esas preguntas las pueden contestar ya sea como al lado o atrás de la hoja que viene, digamos, en el espacio en blanco o en una hojita adicional, como ustedes quieran. Pero recuerden que todas las actividades deben hacerlas en la guía. Y por último, van a contestar entonces la evaluación que les hacen aquí a cada uno, la autoevaluación del nivel de desempeño después de que terminan la guía, en cuál de los 3 niveles creen ustedes que se encuentran después de que la hicieron y que terminaron todas las actividades. Y ya con esto, chicos, terminamos entonces el trabajo de ciencias de esta guía. Espero que les haya sido de ayuda, que haya aclarado alguna duda si la tuviera. Y nos escuchamos en una próxima explicación de las guías que estamos trabajando. Cuídense mucho y un abrazo, chicos.